¡Bravo! El grito de mi hijo resonó como un disparo directo al corazón. Estaba parado en medio del salón de bodas, con un frac carísimo que yo prácticamente vendí mi alma para comprar, aplaudiendo con entusiasmo cuando su esposa señaló mi cara y anunció ante cientos de invitados: «Esta es la nueva, sirvienta de la familia». Todo el salón estalló en carcajadas, levantando las copas en brindis por mi humillación. Soy Alma, tengo 62 años. Estas manos ya no parecen de persona. Son ásperas como corteza de roble viejo, deformadas por quemaduras de los comales de las gorditas y agrietadas por el agua helada en la que lavé trastes durante 40 años. Todo para construirle un futuro firme a mi hijo. Y ahora él y su esposa creen que voy a agachar la cabeza y tragarme la vergüenza. Están muy equivocados. Apreté con fuerza el micrófono helado que tenía en la mano y caminé directo al escenario. Escuchen bien, porque lo que voy a decir va a convertir sus sonrisas arrogantes en llanto y lamento. Mi mesa estaba escondida en la esquina más apartada del salón, justo al lado de la entrada a la cocina. Cada vez que se abría la puerta, salía el olor a grasa y el ruido de los platos, opacando la música clásica carísima. Ese fue el lugar que me asignaron en el día más importante de la vida de mi hijo. Ni la mesa de honor, ni el área de los invitados distinguidos. Un mesero joven se acercó. Traía una botella de champaña bien fría, listo para servirme. Puse suavemente mi mano áspera sobre la copa. «No hace falta, joven. Mejor tráigame un agua de Jamaica. Gracias». El mesero se detuvo, sorprendido. Miró mi vestido verde oscuro y anticuado con una mezcla de desconcierto y lástima. ¿Quién pide agua de Jamaica en un lugar como este? ¿Una bebida de trabajadores? No dijo nada. Se fue en silencio. Apareció la consuegra, la madre de Camila. Caminaba con porte en su vestido de terciopelo rojo intenso y un collar de perlas enormes. Saludaba a los invitados más distinguidos, esos socios de su nivel. Venía hacia acá. El corazón se me aceleró. Después de todo, somos familia política. Me preparé para sonreír, pero no. Al pasar junto a mi mesa, su mirada apenas me rozó. Hizo como si no me viera y siguió de largo para hablar con una pareja elegante en la mesa de al lado. Mi sonrisa se quedó congelada. Luego se deshizo. Entonces llegó Camila. Vestida de novia, se veía hermosa, como un ángel. Sus amigas la rodeaban, riendo, hablando. Una de ellas señaló discretamente hacia mí y preguntó: «¿Y esa quién es, Cami?». Camila miró hacia mí, torció la boca en una mueca burlona y respondió, en un tono que llegó directo a mis oídos: «Ah, la sirvienta». Insistió en venir a ver cómo es la vida real. La palabra sirvienta me atravesó como cuchillos en el orgullo. Me quedé paralizada, apretando el borde de mi vestido hasta entumecerme. Soy su suegra. Crié a su esposo vendiendo gorditas en el mercado. ¿Y ahora solo soy una empleada más para ella? La fiesta continuó. Sirvieron los aperitivos. Mateo y Camila fueron de mesa en mesa tomando fotos. Sonreían radiantes, brindaban con todos. Me acomodé el vestido, me alisé el cabello canoso. Esperaba. Solo quería una foto con mi hijo. Llegaron a la mesa 5, luego a las 6. La mía era a las 7, pero estaba detrás de una columna. Pasaron de largo. Mateo, moví los labios, pero mi hijo no volteó. Caminó directamente hacia la mesa 8. Me olvidó por completo. O mejor dicho, decidió borrar a propósito la presencia vergonzosa de su madre. Me encogí, sintiéndome diminuta y completamente fuera de lugar. Llegó el momento de los discursos. El señor García, padre de Camila, subió al escenario. Habló largo y tendido sobre el legado empresarial, sobre la importancia de elegir relaciones de nivel. En los negocios como en el matrimonio, dijo con voz firme, hay que preservar la pureza de la sangre. Su mirada se deslizó hacia mí, cargada de intención, justo cuando remarcaba la palabra origen. Bajé la vista. Entendí. Hablaba de mí, de la pobreza que tanto desprecia. Finalmente, el maestro de ceremonias llamó a los novios al escenario. Mateo dijo unas palabras de agradecimiento vacías. Luego Camila tomó el micrófono.
Sonrió con más brillo que en toda la noche. Hoy quiero dar las gracias de una forma muy especial. Su voz sonaba dulce. A la mujer que mantiene siempre limpia la casa de esta pareja. Silencio total. Luego, desde el lado de la familia de la novia, comenzaron unas risitas contenidas. Camila levantó la mano, señalándome directamente, donde yo estaba sentada en un rincón oscuro. Un fuerte aplauso para la nueva sirvienta de nuestra familia. El mundo a mi alrededor se rompió en 1000 pedazos. La sirvienta, esta vez frente a cientos de personas. Ya no la suegra, sino la nueva sirvienta. Miré fijamente a Mateo, mi hijo, mi única esperanza. Le rogué con la mirada. Mateo, por favor, no dejes que me humillen así. Soy tu madre. Mateo estaba ahí, con el micrófono en la mano. Sintió mi mirada. Me miró un segundo, luego miró a su suegro, a su esposa que sonreía con triunfo. Evitó mis ojos. Bajó la cabeza. Unos segundos después, la levantó. Sonrió, una sonrisa forzada, y levantó ambas manos para aplaudir. No un aplauso tímido. Aplaudió fuerte, con entusiasmo, como si celebrara un gran chiste. ¡Bravo!, gritó, queriendo agradar a su nueva familia. Los padres de Camila estallaron en carcajadas. Alzaron sus copas hacia mí con burla. Toda la sala se unió, aplaudiendo con fuerza. Los aplausos retumbaban como truenos, como miles de agujas clavándose en mi piel. El sonido de los aplausos de mi propio hijo fue como un disparo directo al corazón. Todo a mi alrededor se volvió borroso. La imagen de Mateo en el escenario se desdibujó. No lloré. El dolor había superado el límite de las lágrimas. Se volvió hielo, congelando mi pecho. Lentamente, bajé la mano y agarré el borde de la silla. La empujé hacia atrás. Las patas de la silla rozaron el suelo de mármol, produciendo un chirrido agudo que cortó el bullicio del salón. Todo el salón se quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en mí. Esperaban ver qué haría esta vieja de pueblo. ¿Llorar y salir corriendo? ¿Agachar la cabeza con vergüenza? Me puse de pie. Mi espalda estaba recta. Alisé con la mano las arrugas de mi vestido. Un gesto tranquilo, casi aterrador. No miré ni a la izquierda ni a la derecha. Mis ojos se fijaron en esas dos personas sobre el escenario. Empecé a caminar. Ni rápido, ni lento. Paso a paso. El sonido de mis tacones viejos golpeando el suelo retumbaba seco. Salí de las sombras y caminé hacia la luz, sin vacilar, directo al escenario. Caminé en medio del silencio espeso del auditorio. La distancia desde el rincón oscuro hasta el escenario era de unos 20 metros, pero se sintió como toda una vida. Mientras caminaba, bajé la vista sin querer y observé mis manos. Estaban temblando, no por miedo, sino por una tristeza que brotaba desde lo más hondo. Bajo la luz del gran candelabro, los callos en mis palmas se veían claramente. Eran ásperos, rugosos, como la corteza de un viejo roble. Los recuerdos me invadieron, tan vívidos que casi podía oler el aroma intenso de la masa de maíz subiéndome por la nariz. Estas mismas manos amasaron toneladas de masa pegajosa. Recuerdo las madrugadas, cuando la neblina aún cubría los callejones. Yo ya estaba encendiendo el fuego. Millones de tortillas fueron moldeadas por estas manos, redondas, perfectas. Recuerdo el calor sofocante que salía del comal de hierro fundido. Las brasas rojas lamían el fondo del sartén. Mi pulgar y mi índice estaban llenos de pequeñas cicatrices por quemaduras. Cada vez que volteaba una tortilla, mi piel tocaba ese calor abrasador. Pero no me atrevía a usar guantes. Tenía miedo de perder el tacto con la masa. Vendí el dolor de mi piel para ganar unos cuantos pesos en el mercado. Miré las arrugas profundas alrededor de mis nudillos. Me hicieron recordar aquellas noches de invierno heladas. Después de vender todas las tortillas, corrí al restaurante del viejo Pablo para lavar platos. El agua allí era tan fría que cortaba la piel. Recuerdo el entumecimiento al meter mis manos desnudas en la tina con agua jabonosa y grasienta durante 4 horas cada noche. Mis dedos se hinchaban, se enrojecían, luego se agrietaban. Sangre brotaba de entre los dedos.
El jabón se metía en las heridas y dolía como sal sobre carne viva. Pero yo apretaba los dientes y aguantaba. ¿Y por qué? Porque cada plato limpio significaba unas monedas más. Porque ese sueldo miserable compró los primeros ladrillos rojos. Recuerdo perfectamente el día que se colocó el primer ladrillo sobre ese terreno lleno de maleza. La casa donde ahora viven mi hijo y su esposa, cada ladrillo, cada saco de cemento fue comprado con el sudor y la sangre de estas manos. Levanté la cabeza. Mateo estaba de pie sobre el escenario. La luz iluminaba el frac caro que llevaba puesto. Se veía tan elegante, tan exitoso. Su imagen actual se superponía con la de hace 10 años, el día que se graduó de la universidad. Entonces llevaba un traje alquilado, barato y holgado. Pero su sonrisa de aquel día, qué radiante era. Me abrazó con fuerza y me puso en las manos el título de licenciado, todavía con olor a papel nuevo. Mamá, lo logré. Desde ahora ya no tendrás que lavar los trastes. Qué orgullosa me sentí en ese momento. ¿Y ahora? Ese traje elegante, ese reloj brillante, todo fue comprado con mi dinero. El dinero que ahorré durante toda mi vida, guardado en una libreta vieja en el fondo del armario. Se lo entregué todo cuando me dijo que necesitaba dinero para la boda, para quedar bien con todo el mundo. Pasé junto a una estatua de ángel de yeso en el pasillo. Las alas blancas del ángel me apretaron el corazón. Me hizo pensar en la iglesia. Volví a verme 25 años atrás, una viuda joven arrodillada sobre el piso frío frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Las lágrimas me corrían por el rostro después del funeral de mi esposo. En mis brazos dormía el pequeño Mateo. Encendí una vela de cera de abeja y susurré una promesa. Madre misericordiosa, sé testigo. Juro que nunca dejaré que el hijo de él sufra. Voy a sacrificar todo para compensarlo. Esa promesa fue mi guía durante la mitad de mi vida. Trabajé como una mula para que Mateo comiera bien y vistiera bonito. Creció sin ensuciarse jamás las manos con cemento. Cumplí mi promesa a la Virgen. No permití que sufriera, pero hoy, él mismo, es quien más me hace sufrir. Seguí caminando. Mi mirada se cruzó con la de Camila. Me estaba mirando, con esa sonrisa triunfante aún en los labios. Los recuerdos me llevaron de vuelta a aquella tarde soleada de domingo, la primera vez que Mateo la trajo a casa. Ese día, Camila llevaba un vestido de flores sencillo. Con ambas manos sostenía una caja de pan dulce que me ofreció con cuidado. «Hola, señora, o más bien, ¿puedo llamarla mamá?» Su voz era dulce como la miel. Comió con gusto el pozole que le preparé. Elogió lo acogedora que era mi casita. Me sentí tan orgullosa que le conté a mi vecina que mi hijo sí sabía elegir, que ella no se avergonzaba de nuestra pobreza. Hace 6 meses, Mateo y Camila se pararon frente a mí, tomados de la mano. Mateo me sostuvo la mano con emoción. «Mamá, queremos venir a vivir contigo. Un hijo debe estar cerca para cuidar de su madre». Camila lo complementó, con una voz suave como miel de abeja. «Y además, mamá, quiero aprender de usted cómo cuidar un hogar antes de que nos casemos». Lloré. Lágrimas de felicidad. Creí que la Virgen había escuchado mis oraciones y me estaba regalando una vejez tranquila. Abrí de par en par la puerta para recibirlos. La primera semana pasó envuelta en una calma aparente. Camila trajo cajas de velas aromáticas y difusores de aceites esenciales carísimos. Los puso por toda la casa, desde la sala hasta el baño. El fuerte olor a lavanda opacó el olor familiar de madera vieja y masa de maíz. Cuando le pregunté al respecto, Camila sonrió con suavidad. «La casa tiene un olorcito a humedad, mamá. Solo quiero que el aire esté más limpio para sus pulmones». Me sentí conmovida. Hasta esa tarde, cuando por casualidad escuché a Camila hablando por teléfono con una amiga. La ventana del salón estaba entreabierta y su voz resonaba fuerte. «Dios mío, me estoy volviendo loca. Tengo que encender velas todo el tiempo para quitar ese olor a vieja que se impregnó en esta casa. Huele raro, horrible». Mis manos se detuvieron. La camisa que estaba colgando se cayó al suelo.
Resulta que, para ella, mi presencia en la casa que yo misma construí no era más que un olor que había que eliminar. Pero guardé silencio. Recogí la camisa y me dije a mí misma que los jóvenes de hoy hablan sin filtro, que seguramente no lo decía con mala intención. El verdadero golpe llegó 3 días después. Esa mañana me desperté y me encontré con una escena caótica. Todos los muebles de mi habitación, la cama de madera, el armario, la foto de mi difunto esposo, habían sido sacados al pasillo. Camila estaba allí, con una cinta métrica en la mano. ¿Ya se despertó, mamá? Ya hice los cálculos. Esta habitación tiene la mejor iluminación. Voy a usarla para guardar mi colección de bolsos y ropa de marca. El cuero necesita un ambiente especial para conservarse, ¿sabe? Me quedé helada. Mi habitación, reemplazada por unas bolsas sin alma. ¿Y dónde voy a dormir?, pregunté con la voz entrecortada. Camila señaló hacia el patio trasero. Allí había un viejo trastero con techo de lámina, un horno en verano y un congelador en invierno. Mamá puede irse al trastero mientras tanto. Le voy a pedir a alguien que lo limpie y lo deje bonito, como un estudio acogedor, bien privado, en contacto con la naturaleza. Remarcó la palabra estudio con un tono de burla que no se molestó en ocultar. Mateo estaba ahí, con los ojos clavados en el celular, sin atreverse a mirarme. Su silencio fue la respuesta más cruel. Yo recogí mis cosas en silencio, bajé al trastero y comencé una vida de exilio dentro de mi propia casa. El infierno se metió en cada rincón de la rutina diaria. Al día siguiente, abrí el refrigerador y vi papeles de colores por todas partes. En la caja de leche que yo había comprado, de mamá Alma. En la botella de aceite de oliva y el queso de Camila, un papel rojo chillón, de Camila, prohibido tocar. Incluso había usado cinta negra para dividir el congelador. Un rincón minúsculo para mis huesos de pollo y el resto ocupado por cortes importados de carne de res de la pareja. Lo mismo pasó con la ropa. Ellos compraron una lavadora moderna de carga frontal. La primera vez que intenté meter mi ropa de trabajo, Camila corrió a detenerme. «Ay, no, mamá, por favor, su ropa tiene mucha tierra, va a dañar los sensores de la máquina. Además, los tintes baratos de su ropa pueden manchar mis prendas de marca». Señaló el viejo lavadero de aluminio abollado y el jabón en barra en el patio. «Mejor siga lavando a mano como siempre, es más saludable». Desde entonces, cada noche me sentaba encorvada frente a la tina de agua fría, mientras la lavadora moderna zumbaba al lado como si se burlara de mí. El colmo fue un domingo. Me levanté temprano, fui al mercado y cociné una olla de pozole, esa sopa de maíz con carne que a mi esposo, en vida, le encantaba. Quería calentar un poco el ambiente familiar. El aroma del guiso, del maíz tierno y del orégano llenaba toda la cocina. Era el olor de los recuerdos, de la familia. Camila regresó del trabajo. Apenas cruzó la puerta, arrugó la cara y se tapó la nariz. «¿Qué es ese olor tan asqueroso?». Ella entró directo a la cocina, mirando la olla de sopa hirviendo con una expresión de asco. «No soporto este olor a manteca de cerdo. Se me impregna en el pelo y en la ropa». Antes de que pudiera reaccionar, ella ya había agarrado un agarrador, levantó la olla de sopa caliente y se fue directo a la puerta trasera. El sonido del caldo cayendo en el basurero retumbó seco. El líquido rojo salpicó por todas partes. Los trozos de carne que cociné por horas. Los granos de maíz que escogí con tanto cuidado. Ahora estaban mezclados con la basura. Camila tiró la olla vacía en el fregadero. Se dio la vuelta y declaró con frialdad: «En esta casa queda prohibido cocinar este tipo de comida callejera. Le baja el nivel a la casa. Si viene alguien y huele esto, se van a reír». Luego agarró un aromatizante con olor a limón y lo roció sin parar como si estuviera desinfectando. Yo me quedé paralizada, mirando la olla vacía. Mi corazón también se sentía así de vacío. Mateo se apresuró a abrir las ventanas, obedeciendo a su esposa, sin atreverse a mirarme ni una sola vez. En ese momento entendí que aguantar no trae paz. Solo alimenta la maldad. Esta casa ya estaba muerta, y el amor entre madre e hijo quizá también se murió con esa olla de sopa.
Antes de seguir con la historia, permíteme hacerte una pregunta. ¿Hay alguien que esté escuchando esto y que tenga que vivir pendiente del humor de su nuera en la casa que levantó con su propio sudor? Si sí, deja un punto. Compartamos este sentimiento. 2 semanas, 14 días. Ese fue el tiempo que tuve que agacharme junto al lavadero de aluminio en el patio trasero para lavar mi ropa. El jabón barato, lleno de químicos fuertes, me quemaba la piel. Primero fueron ronchas que picaban, luego la piel se secó, se peló. Finalmente aparecieron grietas profundas, grietas que sangraban. Cada vez que el agua con jabón tocaba mi piel, sentía como si miles de agujas me perforaran los huesos. Hasta sostener unos palillos me dolía tanto que se me llenaban los ojos de lágrimas. Esa noche no aguanté más. Esperé a que Mateo llegara del trabajo. Camila estaba en la ducha. El ruido del agua tapaba cualquier sonido. Llevé a mi hijo a la cocina, donde la luz amarilla era tenue. Le mostré mis manos partidas, hinchadas. «Mateo, mira esto». Mi voz temblaba. «Solo te pido que le digas a Camila que me deje usar la lavadora. Te prometo que solo lavaré mi ropa cuando ustedes no estén. Voy a limpiar bien el tambor. Me duelen mucho las manos. Ya no puedo frotar más». Mateo se quedó ahí parado, aún con la ropa de oficina puesta. Echó un vistazo rápido a mis manos, una mirada fría, sin alma. Después desvió la cara, como si mis heridas le dieran asco. Me apartó la mano de un manotazo. «¡Ay, ya!», chasqueó la lengua molesto. «Por eso no hagas tanto drama. ¿No puedes dejar de ser tan resentida?». Me quedé helada. ¿Resentida? ¿Pedir usar la lavadora en la casa que yo compré es ser resentida? Camila solo es un poco delicada con las cosas raras, siguió justificándola. Tiene miedo de que se le arruine la ropa de marca. Si tú aguantas un poco, así hay paz en la casa. No me pongas en una situación incómoda. Dicho eso, se metió directo al cuarto y cerró la puerta de un portazo. Me dejó ahí, parada en la cocina, con las manos sangrando. Desde aquella noche entendí una verdad. Me había vuelto invisible. Cada vez que yo y Camila discutíamos, Mateo siempre elegía quedarse callado o ponerse del lado de su esposa. Camila no lo hizo con mala intención. «Mamá, deberías comprenderla». Esos eran sus hechizos para tapar todo. Me convirtió de dueña de casa en una molestia que vive de prestado. Y luego llegó el momento de hablar de la boda. Esa noche, ellos estaban en la sala, sentados en el sofá cómodo, comentando sobre unos catálogos brillantes. A mí no me invitaron a unirme. Solo me animé a quedarme en la puerta de la cocina mirando desde lejos. Hablaban del salón de fiestas de 5 estrellas, flores importadas, una orquesta sinfónica. Al día siguiente, Mateo vino a buscarme. Su actitud era completamente distinta, inusualmente atento. Me dio una hoja con la lista de gastos estimados. Era una lista larguísima. Señaló el número total al final de la página. «Mamá, ¿podrías ayudarnos con esta parte?». Se rascó la cabeza y sonrió con pena. «Recién empecé a trabajar. Mi sueldo aún es bajo. Y Camila, ella quiere una boda linda, que luzca bien. Sus papás tienen muchas expectativas. Que luzca bien». Por esa frase entré a mi cuarto. Saqué del fondo del ropero una caja de lata vieja. Adentro estaba mi libreta de ahorros. Era el dinero que había juntado vendiendo tamales, lavando platos por encargo durante 30 años. Mi fondo de jubilación. Le di todo. No me quedé con ni un centavo. Pensé que la felicidad de mi hijo era la felicidad de una madre. Pero el sacrificio no trajo respeto. Cuando le dije que quería invitar a algunas amigas del barrio y familiares del pueblo, Camila lo descartó de inmediato. «¡Ay, no, mamá!», exclamó horrorizada. «Nuestros invitados son de clase alta. La gente de usted, con esa ropa tan simple, no van con el ambiente. Van a arruinar la imagen elegante de la fiesta». Me tragué las lágrimas. Mis amigas serán pobres, pero son sinceras. Pero para mi nuera no eran más que una mancha. La humillación más grande llegó un sábado por la noche. Esa mañana, Camila anunció con frialdad: «Esta noche vienen mis papás a cenar para hablar de negocios. Ya reservé en un restaurante, no hace falta que cocine. La comida de usted no les gusta». 1 hora antes de que llegaran. Ya estaba oscureciendo.
Mateo fue sigilosamente al cobertizo donde yo estaba. Se quedó en la puerta, sin atreverse a entrar ni mirarme a los ojos. Parecía un ladrón. Me metió a la mano unos billetes arrugados. «Mamá», murmuró, «tómese esto y vaya a comer algo por ahí, ¿sí? Cómprese unos tacos o dé una vuelta por el parque». Miré el dinero, luego lo miré a él. «¿Qué pasa, hijo? ¿No puedo comer en casa?» Mateo bajó la cabeza. Su voz era apenas un susurro. «Es solo que Camila no se siente cómoda con usted aquí. Dice que su presencia le da vergüenza frente a sus padres. Por favor, compréndanos, solo por esta noche». Y sin decir más, se dio la vuelta y salió corriendo, huyendo de mi mirada, huyendo de su propia conciencia. Yo me quedé paralizada en ese almacén oscuro y helado. El viento se colaba por las rendijas de la puerta, silbando sin parar. Mi existencia, la de quien lo dio a luz, quien le construyó su casa, se había convertido en una vergüenza para él y su esposa. Miré los billetes arrugados en mis manos. ¿Qué pensaba de mí? ¿Que era una mendiga a la que había que dar unas monedas para que desapareciera? No me fui a ningún lado. Apagué la luz. Me senté abrazando las rodillas en la oscuridad. Apreté esos billetes tan fuerte que las uñas se me clavaron en la piel. Desde la casa principal, a solo unos pasos, la luz amarilla brillante se filtraba hacia afuera. Se escuchaba música jazz suave. Un coche lujoso se detuvo frente al portón. «Bienvenidos, suegros. Pasen, por favor». La voz de Mateo sonaba entusiasta, muy distinta al tono bajito de hace un rato. «Qué casa tan bonita. El joven Mateo sí que es talentoso», dijo el señor García. «Gracias. Todo ha sido posible gracias al apoyo de mis padres», respondió Mateo, apropiándose con descaro de lo que yo construí. Se escuchó el tintinear de copas. Un brindis por la colaboración. Yo seguía sentada en la oscuridad, escuchando cómo los que me habían quitado la casa y a mi hijo celebraban alegremente sobre mis huesos. Ya no me quedaban lágrimas. En ese momento, el amor de madre que quedaba en mí se convirtió en cenizas. El hijo cariñoso de antes ya estaba muerto. El hombre que ahora reía y conversaba no era más que un cobarde con el rostro de mi hijo. Los recuerdos del pasado me despertaron. No dudé. Di un paso más, el último. La suela vieja de mis zapatos tocó el piso de madera brillante del escenario. La luz intensa del reflector me dio de lleno en la cara, obligándome a entrecerrar los ojos. Esa luz lo mostraba todo, el lujo falso de la fiesta y mi soledad desnuda. Abajo, cientos de ojos se clavaron en mí, un silencio absoluto. La tensión era como una cuerda a punto de romperse. Me miraban como si fuera una criatura extraña que acababa de salir de la selva y se hubiera colado en su mundo civilizado. Mateo fue el primero en reaccionar. Se acercó rápido. Tenía la cara blanca como el papel. Quiso agarrarme del brazo, usar su fuerza de hombre para sacarme de ahí como si fuera un saco de basura. «¡Mamá!», siseó entre dientes, con una voz temblorosa, cargada de miedo y vergüenza. «¿Qué está haciendo? Bájese ya. Todos están mirando. ¿Quiere arruinar mi boda?». Miré su mano sujetando con fuerza mi brazo flaco, esa mano que 1000 veces besé cuando era niño. La solté. Fue un gesto suave, pero firme, una negación sin palabras. Mateo se quedó pasmado, su mano flotando en el aire. No podía creer que la madre sumisa de siempre respondiera así. Camila también se acercó. La sonrisa triunfante que tenía hace un momento se había transformado en una mueca de rabia. «¿Y ahora qué circo quiere armar esta vieja?», soltó, sin molestarse en bajar la voz. Se volteó hacia el maestro de ceremonias que seguía ahí parado como estatua. «¿Y tú qué haces? Llama a seguridad. Alguien que baje a esta señora del escenario, que no me ensucie el vestido de novia». Me clavó una mirada afilada, llena de rencor, como si yo fuera su enemiga mortal, no su suegra. Yo no los miré, ni a ellos, ni a Mateo, ni a Camila. Mi mirada se paseó tranquila por el gran salón. Vi rostros desconocidos, joyas brillantes, sonrisas forzadas que se apagaban. Y luego, mis ojos se detuvieron en la mesa VIP, donde estaban sentados los padres de Camila, los señores García. El señor García, suegro de mi hijo, estaba recostado en su silla.
En la mano, una copa de vino tinto oscuro. Curvó los labios en una sonrisa de desprecio. Le susurró algo al hombre sentado a su lado, sin apartar la vista de mí. Nos cruzamos la mirada. Él no desvió los ojos. Al contrario, levantó la barbilla con desafío. Y entonces habló. Sin micrófono, pero en ese silencio sepulcral, su voz sonó lo suficientemente fuerte como para que las mesas cercanas lo oyeran todo con claridad. Seguro que el esposo de esa señora también era un don nadie, pobre y corriente. Por eso dejó este desastre. Tal palo, tal astilla. La gente de rancho nunca va a dejar de ser chusma. Esa frase fue como una navaja afilada, envenenada, que atravesó la última capa de aguante que me quedaba. Él podía insultarme, podía llamarme sirvienta, lo aguantaba, pero no tenía derecho a tocar a mi esposo. La imagen de mi difunto esposo apareció nítida en mi mente. Ese hombre de hombros quemados por el sol, que cargó costales de cemento en la obra bajo el sol abrasador de México para comprarle leche a su hijo. Ese hombre que trabajó hasta caer rendido, que murió por agotamiento, solo para que su familia tuviera un techo. Él no era un don nadie, era un gran padre, un esposo decente. Me di vuelta de golpe hacia Mateo. Estaba ahí, lo había escuchado todo. Escuchó cómo su suegro insultó la memoria de su padre. Esperé a que la sangre caliente de sus raíces latinas despertara. Esperé que cerrara los puños, que gritara, que defendiera el honor de su padre muerto. Pero no, mi hijo solo bajó la cabeza, con los puños apretados a los costados, temblando, no de rabia, de miedo. Tenía miedo de disgustar al suegro rico, tenía miedo de perder la mina de oro que estaba explotando. Se quedó callado, un silencio cobarde, miserable. En ese instante el tiempo se detuvo. Mi corazón, ya lleno de grietas, se hizo trizas. Me di cuenta de una verdad dolorosa, una verdad que por mucho tiempo elegí ignorar. Mi paciencia no trajo paz, solo fue una forma de permitir. Fue ser cómplice del abuso. Guardé silencio cuando me convirtieron en su sirvienta. Guardé silencio cuando me echaron del cuarto. Guardé silencio cuando tiraron a la basura la olla de sopa que preparé con todo el corazón. Ese silencio cobarde fue lo que les hizo creer que tenían poder absoluto, que podían pisotearlo todo, incluso la memoria de los que ya no están. El dolor dentro de mí se fue apagando, y en su lugar sentí un frío que me recorrió la espalda, un frío como el de las cenizas después de un incendio. Pero entre esas cenizas, una llama azul se encendió. Era decisión. Una decisión como nunca antes había sentido en mis 55 años de vida. Me paré más erguida que nunca. Respiré hondo, me tragué todo el dolor y lo convertí en fuerza. Hoy, aquí mismo. No voy a llorar, no voy a suplicar. Ya no voy a pedir justicia para mí, porque la justicia es un lujo que no existe para los débiles. Les voy a dar una lección. Esta boda, con sus flores frescas y su vino fino, será el funeral de esta relación falsa. Será el final de ese amor maternal ciego que tanto me pesó. Ignoré al maestro de ceremonias que se acercaba con cara de nervios, intentando bajarme del escenario. Abrí con calma mi pequeño bolso de mano, viejo y desgastado. Ante la sorpresa y curiosidad de todos, no tomé el micrófono. Saqué un teléfono celular viejo, un teléfono de esos en blanco y negro, que parecían una piedra, en completo contraste con los smartphones de última generación que todos los invitados llevaban en la mano. No busqué en la agenda. Mi dedo, con la piel dura, presionó y sostuvo la tecla número 1. Era la marcación rápida que había guardado para la emergencia más grave, o para el momento más decisivo. El teléfono conectó de inmediato. El timbre apenas sonó una vez antes de que contestaran del otro lado. No me lo llevé al oído. Lo sostuve frente a mi pecho, cerca del micrófono del podio. ¿Hola? Una voz sonó desde el altavoz del teléfono viejo. Grave, firme y muy familiar. Esa voz resonó en el silencio total del salón, lo suficientemente fuerte como para que Mateo y Camila, justo al lado mío, la escucharan bien claro. Hablé. Mi voz fue clara, sin ningún temblor. Cada palabra, cada sílaba,
cortando el aire como un clavo. «Soy yo, mamá. Ya voy para allá». Fue la respuesta del otro lado, corta, fuerte, con una promesa que no dejaba lugar a dudas. Apagué el teléfono. Lo guardé de nuevo en mi bolso. Ahora sí, empecé a acercarme. Miré directo al conductor, que seguía paralizado, y con calma pero con firmeza le quité el micrófono de la mano. Apreté bien el micrófono, sintiendo el frío del metal en la palma. Ya era hora. Antes de seguir, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Para quién era esa llamada? Deja tu respuesta en los comentarios antes de que revele la verdad en la siguiente parte. Apreté con más fuerza el micrófono. El frío del metal se colaba en mi piel, como si calmara el fuego que tenía por dentro. Respiré hondo. Lo que sentía en el pecho ya no era temblor ni dolor. Era calma, la calma del ojo del huracán. Me llevé el micrófono a los labios. Sonreí, una sonrisa tranquila, pausada, completamente opuesta a la tensión que flotaba en todo el salón. Perdón, mi voz se escuchó firme, clara. Perdón por interrumpir esta fiesta tan alegre. Ya no había titubeo. Mi voz ahora era firme, clara, como una campana en la mañana. Volteé a mirar a Camila. Ella seguía ahí, con el ceño fruncido. Mantuve la sonrisa en los labios, clavando mi mirada en sus ojos confundidos. Primero que nada, quiero agradecer a mi nuera. Gracias por estar tan pendiente de la salud de su suegra. Camila se congeló. Sus padres se miraron, desconcertados. No entendían lo que estaba pasando. ¿Era un halago? ¿O sarcasmo? Seguí hablando, con un tono sereno, como si le contara un cuento a mi nieto. Hace unos 2 meses mi querida nuera me entregó un montón de papeles. Me dijo que eran para inscribirme a un programa especial de salud del gobierno. Me aseguró que si firmaba, me iban a dar vitaminas y chequeos médicos gratis cada mes. Hice una pausa. Vi cómo las manos de Camila empezaban a temblar. Ya se estaba acordando. Fue muy detallista, seguí, con tono burlón. Hasta usó un marcador rojo para señalar los espacios donde tenía que firmar. Me dijo, «Mamá ya está grande, le cuesta leer. Solo firme donde marqué, yo me encargo del resto». Miré directo a Camila, que ahora estaba pálida como una hoja de papel. «¿Y yo?», recalqué. «Fui muy obediente. Firmé cada página sin hacer ni una sola pregunta». La sala entera empezó a murmurar. Las voces subían como un enjambre de abejas. Mateo me miraba como si estuviera loca. Frunció el ceño y me gritó entre dientes, «Mamá, ¿qué estás diciendo? Bájate ya». Lo ignoré por completo. Para mí, él ya no existía. Pero ¿saben una cosa? Levanté la voz, por encima del alboroto. Tengo una costumbre, un mal hábito que tengo desde que vivía mi esposo. Él siempre me decía, «Alma, antes de firmar cualquier cosa, léelo bien. Aunque sea una letra chiquita como una hormiga». Me detuve. Todo el salón contuvo el aliento. Y yo leí. Escondidas entre las páginas que promocionaban suplementos, vi 4 palabras impresas en letra diminuta, muy discretamente, en la tercera página: cesión de derechos de terreno. Un «O» colectivo estalló desde abajo, como una ola de choque. El rostro de la familia política, los señores García, pasó del desprecio al pánico absoluto. Entendieron lo que estaba ocurriendo. Su sucio secreto estaba saliendo a la luz. Tal vez se pregunten, sonreí con una sonrisa helada. ¿Por qué firmé si sabía que era una estafa, verdad? Di un paso al frente, acercándome más hacia la familia política. ¿Y por qué acepté mudarme a ese cuartucho miserable tan fácilmente? No puse resistencia, no me quejé. Me respondí a mí misma, porque el cuartucho era el mejor lugar. Allí tenía privacidad absoluta, sin cámaras, sin ojos curiosos. Allí podía hacer llamadas libremente. Miré el celular viejo en mi mano. Llamé a un viejo amigo de mi esposo, un abogado excelente, aunque ya retirado, así que pocos lo conocen. Él me enseñó cómo jugar este juego. Les conté sobre las noches sin dormir en el cuartucho, sobre cómo me llevé el expediente a escondidas a una papelería al inicio de la calle para hacerle copias antes de firmar el original, sobre cómo intercambié las hojas importantes en el último segundo. Les conté cómo usé su propio desprecio para engañarlos.
Cuando ustedes pensaban que yo estaba lavando ropa a mano en un balde de aluminio viejo, en realidad estaba sellando pruebas dentro de bolsas de plástico herméticas. Cuando pensaban que yo cocinaba en la cocina, en realidad estaba recibiendo asesoría legal por el auricular escondido bajo mi cabello. Mi voz se endureció. El estudio que mi nuera me asignó para humillarme se convirtió en mi centro de operaciones, el lugar donde me preparé para este día. El silencio se apoderó del salón. Ya nadie se reía. Ya no había miradas burlonas. Estaban escuchando. Estaban asustados ante los cálculos de una anciana del campo. Terminé mi introducción. Miré directo a los ojos del señor García, el mismo que acababa de insultar a mi esposo llamándolo Don Nadie. Señor García, lo nombré. ¿De verdad creyeron que por vieja estoy senil? ¿Que por tener poca educación soy fácil de engañar? Negué con la cabeza, suavemente. He vivido 55 años en este mundo. He batallado en los tianguis más duros de México. He visto todo tipo de personas. Sé perfectamente quién es humano y quién es un lobo disfrazado de persona. Las palabras que pronuncié fueron como una sentencia. Camila apenas podía mantenerse en pie. Tuvo que aferrarse al brazo de su madre. La señora temblaba, con el rostro completamente pálido. El velo del secreto ya había sido levantado, y ahora era el momento de dar el golpe final. Me aclaré la garganta. Ese sonido leve, amplificado por los altavoces, retumbó por todo el salón como un trueno. Ya no miré al público. Esa multitud anónima no me importaba. Toda mi atención estaba enfocada en la familia política, en esos rostros mezclados de rabia, confusión y miedo. Como pueden ver, empecé, mientras mi mano izquierda acariciaba la tela gastada de mi abrigo. Estoy vestida de manera muy sencilla. Incluso diría que para ustedes esto luce como algo anticuado, pasado de moda. Hice una pausa para que pudieran observar bien. Pero, recalqué, en el bolsillo de este abrigo llevo algo de muchísimo más valor, más valioso que ese vestido de novia de diseñador, más valioso que el honor de su familia. Lentamente metí la mano en el bolsillo interior del abrigo, con un movimiento tranquilo, sin apuros. Saqué un legajo de hojas dentro de una carpeta de papel craft ya envejecida. Las esquinas estaban algo dobladas, con unas manchas tenues. Totalmente fuera de lugar en medio del lujo deslumbrante de esa boda. Levanté el legajo bien alto. La luz del reflector lo iluminó, convirtiéndolo en el centro de todas las miradas. Camila, dije el nombre de mi nuera. Tú me llamaste sirvienta, y tienes razón. ¿Qué hace una sirvienta? Limpia, barre, y lo más importante, saca la basura. Clavé la mirada en el señor García, el padre del novio. Y señor García, con todo respeto, una noche, mientras sacaba la basura para su querida hija, accidentalmente encontré este legajo. Recordé aquella noche, cuando Camila me obligó a sacar la basura bajo una lluvia torrencial, pasada la medianoche. Estaba tirado entre botellas vacías de champán y cajas de pizza grasientas. Tal vez alguien estaba demasiado borracho o con demasiada prisa como para molestarse en romper los papeles antes de deshacerse de ellos. Vi cómo el señor García tragaba saliva. Su garganta se movía nerviosamente. Esto no es una bendición, dije con la voz firme. Cada palabra resonó con fuerza, una por una. Esto es una copia de los dos sistemas contables paralelos de su empresa familiar. Uno, el bonito, el que muestran al fisco, y otro, el real, con el que se reparten las ganancias por debajo de la mesa. Un murmullo estalló entre los invitados. Palabras como evasión fiscal, fraude, cárcel, empezaron a correr de boca en boca. También hay pruebas de las empresas fantasma que crearon en el extranjero para lavar dinero. Y esta primera hoja, abrí la carpeta y mostré la página repleta de texto. Es la demanda que ya preparé junto a mi abogado. Una demanda por estafa y apropiación indebida de bienes de un adulto mayor. El rostro del señor García pasó de un rojo encendido a un blanco cadavérico. Su esposa abrió la boca, llevándose una mano al pecho, a punto de desmayarse. Camila soltó un grito desgarrador, un grito que rompió el aire como una cuchillada. «¡Mentira! ¡Vieja loca! ¡Estás paranoica!».
pero ya era demasiado tarde. El pánico absoluto en sus rostros era la confesión más clara frente a cientos de invitados. Justo en ese momento, Mateo subió corriendo al escenario. Ya no era el hijo tímido y débil que yo conocía, se convirtió en una bestia acorralada. Sus ojos estaban inyectados en sangre, desbordando furia. «¡Estás loca!», rugió. «¿Qué demonios estás haciendo? Estás arruinando mi vida, dámelo ahora mismo». Se lanzó como una flecha. Se abalanzó para arrancarme el folder de las manos y hacerlo trizas. Yo no esquivé. Tampoco me eché para atrás. Retrocedí un paso con firmeza, con toda la fuerza que me quedaba en este cuerpo viejo, con todo el dolor reprimido durante años de sacrificio, con toda la decepción de una madre. Le solté una cachetada ardiente en la mejilla izquierda. El sonido seco, filoso, retumbó en medio del silencio mortal del salón. La cabeza de Mateo giró por el impacto. Se quedó paralizado, atónito. Era la primera vez que le pegaba. En 30 años nunca le había dado ni un solo golpe. Aunque se portara mal, siempre lo corregía con paciencia. Lo cuidé como a un huevo, pero hoy tenía que hacerlo. Mateo se sujetó la mejilla, donde quedaban marcados mis 5 dedos. Me miró, y en sus ojos no había rabia, solo un asombro total. No podía creer que su madre sumisa se atreviera a hacerle eso. Todo el salón estalló en caos. Voces de invitados gritando, sillas cayendo al suelo, Camila chillando e insultando. El escenario de ensueño de una boda perfecta, hecho pedazos. A veces, una bofetada bien dada es la lección de amor más valiosa que podemos darle a un hijo que ha perdido el rumbo. ¿Tú qué opinas? Si estás de acuerdo, deja tu comentario aquí abajo. En medio del caos, mientras los gritos e insultos llenaban el aire, de repente, las 2 enormes puertas de roble del salón fueron empujadas con fuerza por alguien desde afuera. Golpearon contra las paredes con un estruendo que sacudió todo el lugar. Todos los sonidos se apagaron de golpe, como si alguien hubiera desconectado la radio. Todas las miradas, desde el escenario hasta el fondo del salón, se dirigieron hacia la entrada. 2 hombres de traje negro, con gafas oscuras y cuerpos imponentes, entraron primero. No dijeron una palabra. Sus ojos afilados escanearon el lugar como radares buscando amenazas. Luego se colocaron a los lados, con los brazos cruzados, formando un pasillo solemne en el centro. Y entonces, él entró. Era Alejandro. Llevaba un traje azul oscuro hecho a la medida, perfectamente entallado a su cuerpo fornido. Caminaba con calma, sin prisa, pero cada paso que daba sobre el piso desprendía la autoridad absoluta de un rey. Su rostro era sereno, frío como una estatua, pero sus ojos tenían una fuerza que hacía que nadie se atreviera a mirarlo directo. Vi al padre de Camila, el señor García, entrecerrar los ojos para ver mejor. Y luego, como si hubiera reconocido algo espantoso, su cara se puso gris como ceniza. La copa de vino que tenía en la mano cayó al suelo. ¿Señor Alejandro de la Vega?», tartamudeó. Su voz temblaba, casi sin aire. Ese nombre explotó en el salón como una bomba atómica. Alejandro de la Vega, el capo del sector inmobiliario en México, el hombre que tenía en sus manos el pulso económico de toda la ciudad. Alguien que, con solo un asentimiento, podía decidir el destino de decenas de empresas grandes y pequeñas. Incluso los invitados más distinguidos y arrogantes de la familia política comenzaron a ponerse de pie apresurados. Sus rostros pasaron de la curiosidad al respeto y al miedo absoluto, pero Alejandro no les dirigió ni una sola mirada. Los ignoró por completo. Avanzó sin detenerse. Caminó entre la multitud que se abría sola a su paso, como si fuera el mar partiéndose ante Moisés. Pasó junto a la familia de Camila, que temblaba acurrucada. Pasó junto a Mateo, paralizado, con la mejilla aún roja e hinchada. Subió al escenario y se detuvo justo frente a mí. Bajo la mirada atónita de cientos de personas, el hombre más poderoso de la ciudad hizo algo que nadie habría imaginado. Se inclinó, muy bajo. Tomó con sus 2 manos mi mano áspera, agrietada por los años. La sostuvo con una delicadeza, con un respeto como si sostuviera un tesoro frágil. Besó el dorso de mi mano,
Se incorporó, me miró directo a los ojos. Los mismos ojos fríos de antes ahora rebosaban de calidez y arrepentimiento. Perdóname, mamá, dijo con voz grave, profunda. He llegado tarde, te he dejado sufrir sola. Soltó mi mano. Se giró hacia el público. Tomó el micrófono de mi mano. No levantó mucho la voz, pero su tono tenía un peso que hizo callar todo el lugar. La mujer a la que ustedes acaban de llamar sirvienta, dijo, y con un brazo me rodeó los hombros, me abrazó fuerte, protegiéndome frente a todos. Es mi madre, Alma Rosa. Un silencio abrumador lo cubrió todo. Las bocas abiertas no lograban cerrarse. Quien se atreva a faltarle el respeto, continuó Alejandro, su voz ahora más fría, filosa como navaja, es un enemigo directo del grupo de La Vega. Un enemigo mío. Miró a Mateo. Mi hijo estaba paralizado, temblando como una hoja. Luego miró a toda la sala. Tal vez muchos se pregunten, ¿por qué una señora que vende tamales es mi madre? Les voy a contar. Empezó a hablar. Su voz era profunda, llena de emoción. Hace 30 años, había un niño huérfano, flaco, débil y siempre asustado en el orfanato Santa María. Ese niño era autista, no se atrevía a hablar con nadie, siempre se escondía en un rincón del armario. Señaló hacia mí. Cada domingo esta mujer venía. No era rica, solo era una vendedora ambulante, pero siempre le traía al niño unos tamales calientitos que ella misma preparaba. No adoptó al niño porque era muy pobre. Tenía miedo de no poder mantenerlo. La sala quedó en absoluto silencio. Pero le dio al niño algo más valioso que el dinero. Le enseñó a leer. Le enseñó a levantar la cabeza y mirar a los ojos. Le dio el cariño de una madre que él nunca había tenido. Alejandro apretó suavemente mi hombro. Esta mujer fue quien formó al Alejandro de la Vega que ven hoy. Sin ella, yo habría muerto olvidado en algún rincón. Se volvió hacia la familia de Camila, con la mirada de una bestia a punto de atacar. Y ustedes, arrogantes, estúpidos, acaban de destruirse con sus propias manos. Después de la declaración contundente de Alejandro, la sala quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír el hielo derritiéndose y chocando suavemente contra el vaso de cristal. El padre de Camila fue el primero en romper ese silencio mortal. Soltó la mano de su esposa, se tambaleó hasta donde estaba Alejandro. Se frotaba las manos de forma servil, rastrera. Tenía la frente bañada en sudor. Señor Alejandro, por favor, tartamudeó, forzando una sonrisa torcida. Debe haber un gran malentendido aquí. Mi hija fue imprudente, joven e inmadura. No sabíamos que esta era su madre adoptiva. Le ruego que tenga consideración. Alejandro ni siquiera lo miró. Lo ignoró como si fuera una mosca zumbando cerca. Sacó su celular, marcó un número, activó el altavoz. Arturo, dijo con voz fría y firme. A sus órdenes, señor, respondió la voz al otro lado sin demora. Cancelar todos los contratos y proyectos en negociación con el Grupo Morales. De inmediato. Retirar toda inversión. Congelar todos los préstamos bancarios que hemos respaldado. Entendido, señor. Y otra cosa, añadió Alejandro sin apartar la vista del señor García. Envía todo el expediente de evasión fiscal a la unidad de delitos financieros. Quiero ver la noticia de su quiebra en portada este lunes por la mañana. Entendido. La llamada terminó. Cada palabra que salía de la boca de Alejandro era como un martillazo sobre el ataúd de la familia Morales. La suegra soltó un grito desgarrador y se desplomó. Se volvió hacia Camila, que seguía allí, paralizada como una estatua. «Tú, estúpida, maldita desgraciada», chilló fuera de sí. «Tú lo arruinaste todo, por tu soberbia, toda nuestra familia está acabada». Se lanzó sobre su hija, le agarró el cabello y empezó a arañarla y gritarle en medio del salón de la fiesta. Camila cayó al suelo por el empujón de su madre. El vestido de novia blanco, carísimo, ahora estaba arrugado, sucio y hecho trizas. Se quedó sentada en el suelo, llorando desesperada. La imagen de la señorita elegante y altiva había desaparecido por completo.
Solo quedaba una figura patética. En medio del caos, Mateo se acercó arrastrándose. Sí, arrastrándose, a gatas por el suelo frío, hasta llegar a mis pies. Se volvió hacia Camila, que seguía allí, paralizada como una estatua. ¡Tú, estúpida, maldita desgraciada!, chilló fuera de sí. Tú lo arruinaste todo. Por tu soberbia, toda nuestra familia está acabada. Se lanzó sobre su hija, le agarró el cabello y empezó a arañarla y gritarle en medio del salón de la fiesta. Camila cayó al suelo por el empujón de su madre. El vestido de novia blanco, carísimo, ahora estaba arrugado, sucio y hecho trizas. Se quedó sentada en el suelo, llorando desesperada. La imagen de la señorita elegante y altiva había desaparecido por completo. Solo quedaba una figura patética. En medio del caos, Mateo se acercó, arrastrándose. Sí, arrastrándose, a gatas por el suelo frío, hasta llegar a mis pies. Ni tristeza, solo vacío, un frío que helaba hasta los huesos. Ese hombre cobarde, capaz de pisotear a su esposa para salvarse, no era el hijo que yo había criado, mi hijito tierno y obediente. Estaba muerto, muerto de verdad. Con calma, sin decir una palabra, fui quitando sus dedos de mi vestido, uno por uno, una despedida silenciosa, un corte definitivo. Ya basta, susurré. Alejandro se acercó, puso una mano en mi hombro protegiéndome. Vámonos a casa, mamá, aquí hay mucho ruido. Asentí con la cabeza. Le di la espalda a todo, le di la espalda a mi hijo, que gritaba mi nombre desesperadamente. Le di la espalda a la familia política, que se desgarraba entre ellos como una manada de animales salvajes. Le di la espalda a esa boda lujosa que se había convertido en un espectáculo de comedia y tragedia. Cuando salíamos por la puerta, la orquesta sinfónica, confundida y asustada, sin saber quién dio la orden, empezó a tocar de nuevo. Una melodía de vals suave y romántica llenó el aire. La música sonaba dulce, irónicamente, en medio del caos, como si me despidiera de las cenizas del incendio que yo misma había tenido el valor de iniciar. Caminé con la espalda recta y no miré atrás, ni una sola vez. Un año después, mi vida poco a poco volvió a la calma. Estaba sentada en el columpio de madera del jardín. En mis manos tenía una taza de café de olla humeante, con aroma a canela y anís. El viejo almacén húmedo y frío había sido demolido por completo. En su lugar, ahora había un jardín lleno de colores. Una bugambilia roja trepaba por la barda. Las flores de hibisco rosa estaban en plena floración. Y los bancales de albahaca y hierbas frescas brillaban de verdes. La casa principal también había sido pintada de un tono amarillo cálido. Las ventanas se abrían de par en par para dejar entrar los primeros rayos del sol. ¡Lotería! La voz alegre de doña Consuelo resonó. Mi vecina golpeó la carta con fuerza sobre la mesa y soltó una carcajada que dejaba ver todos sus dientes mellados. Otra vez el gallo. Gané. Doña Alma, suelte las monedas. Sonreí y saqué unos pesos sueltos del bolsillo para entregárselos. Cada jueves por la mañana invito a mis amigas mayores del vecindario a mi casa. Tomamos café, comemos pan de elote con miel y jugamos a la lotería. Las risas llenan todo el lugar. Aquellas amigas que Camila solía despreciar por ser pobres y fuera de lugar, ahora son mi alegría. Mientras barajaba las cartas, doña Consuelo bajó la voz para contarme algo. Oiga, ¿ya se enteró? Ayer fui al tianguis y vi a la tal Camila vendiendo perfumes diluidos en un puestito todo chiquito. Se veía acabada, bien morena, como quemada del sol. Dicen que su papá quebró, lleno de deudas, y hasta tuvieron que vender la mansión. Yo solo guardé silencio y tomé un sorbo de café. No dije nada, ni satisfacción ni lástima. El karma siempre llega, a su manera. El que siembra vientos, cosecha tempestades. Y Alejandro, mi hijo adoptivo, sigue ocupado con su empresa, pero fundó una organización benéfica con el nombre de mi difunto esposo. El fondo otorga becas y ayuda a orfanatos. De vez en cuando, los fines de semana, lo acompaño. Me siento a leer cuentos a los niños, les enseño a leer, como hacía con él hace 30 años. Mirando esos ojitos inocentes, siento una paz muy extraña en el alma.
Y cada domingo, sin falta, una figura familiar aparece al otro lado de la calle. Es Mateo. Estaba demacrado, parecía 10 años mayor. Llevaba puesta ropa de obrero, ya vieja y sucia de polvo. Escuché que, después del divorcio, tuvo que trabajar como albañil para sobrevivir. Ya no se atrevía a tocar el timbre. Tampoco se atrevía a golpear la puerta. Solo se quedó ahí, medio escondido detrás del viejo roble. Miraba hacia la casa, me miraba a mí riendo con mis amigos. Se quedó ahí un buen rato, con los ojos cargados de arrepentimiento y anhelo. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue, con la cabeza agachada, su figura solitaria tambaleándose bajo el sol de la tarde. Lo vi a través de la ventana. Ya no sentía odio. La tormenta dentro de mí se había ido hace tiempo. Solo quedaba una tristeza suave, difusa, como neblina. Lo perdoné. No porque lo mereciera, sino porque yo merecía estar en paz. Ya no quería seguir sosteniendo ese carbón encendido del rencor en mi pecho y seguir quemándome sola. Pero perdonar no significa volver atrás. No significa abrirle la puerta como si nada hubiera pasado. Hay jarrones que, una vez rotos, aunque se peguen con mucho cuidado, las grietas siguen ahí. El agua igual se escapa. Voy a perdonar a mi hijo, pero será algún día, muy lejano, cuando de verdad haya madurado, cuando entienda el valor de la palabra responsabilidad, cuando aprenda a levantarse con sus propios pies, en vez de seguir dependiendo y aprovechándose de los demás. Alejandro salió al jardín con una chalina ligera en la mano. «Mamá», me dijo suavemente, «está empezando a soplar viento, póntela para que no te enfríes». Me puso el pañuelo sobre los hombros con cuidado y se sentó en el banquito a mi lado. Recosté mi cabeza en su hombro. Madre e hijo, miramos juntos hacia el horizonte, donde la luz del atardecer bañaba de dorado todo el jardín. Cerré los ojos y respiré profundo, llenando mis pulmones con el aroma de las flores, de la libertad. Después de todo lo vivido, entendí algo muy valioso. Nunca temas a la soledad. Estar solo no es lo que da miedo. Lo que da miedo es vivir con personas que te hacen sentir sola, vacía, en tu propia casa. Ahora, en esta etapa final de mi vida, he vuelto a encontrarme. He recuperado a mi verdadera familia y, lo más importante, he encontrado mi paz. Después de todo lo vivido, cuando las cicatrices del pasado por fin han empezado a sanar, quiero decirles algo, de corazón, a quienes hoy se sienten en una encrucijada como en la que yo estuve. Nunca pongas todo tu patrimonio ni tu dignidad en manos de otra persona, aunque sea de tu propia sangre. Porque el sacrificio sin inteligencia solo cría hijos ingratos. Quiérete lo suficiente como para tener un paraguas antes de que llueva. Y recuerda, el karma no se olvida de nadie. La manera en que cuidamos a nuestros padres hoy es el plano de cómo nuestros hijos nos tratarán mañana. La verdadera felicidad no es dar hasta quedar vacíos. Es aprender a vivir en paz, con autonomía, para que, el día en que cerremos los ojos por última vez, no lo hagamos con remordimientos ni rencores. Los nombres y lugares de esta historia han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz o tendrías el valor de enfrentarlo todo y recuperar tu voz? Quiero leer tu opinión sobre esta historia de Historias que Duelen o cualquier sugerencia que tengas para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice. Y yo estoy segura de que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas.